Muy bien. Bueno, como os decía, la charla de hoy la vamos a enfocar hacia lo que es la metamorfosis a nivel interior. Voy a exponer lo que, lo que quería comentar y vosotras ya, después cuando haga la exposición, si queréis ya podéis hacer preguntas y si tenéis alguna duda, pues también me la hacéis llegar, si os parece bien. Cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis. Que no hay ningún problema en que me hagáis cualquier pregunta. Bueno, la metamorfosis es el título de esta charla y yo le he puesto ese nombre para calificar digamos, al cambio interior que hacemos una vez que hemos decidido de forma muy interior y muy profunda hacer el cambio o dar el paso vital en nuestra vida, un cambio importante y ese cambio es a nuestro entorno o cómo afecta a nuestro entorno. Porque cuando nosotros hacemos un cambio interior, lógicamente nos va a cambiar a nosotros, pero también nuestro entorno lo vamos a hacer cambiar. Entonces, vamos a ver lo que ocurre cuando hacemos ese cambio, que la gente nos va a ver diferentes, las cosas las vamos a hacer de otra forma, y cómo es el proceso hasta llegar a ese cambio. Y qué pautas podemos seguir para hacerlo. Cómo podemos hacer un cambio vital importante hacia una dirección que hemos elegido hacer o que nuestro ser, nuestra alma, ha decidido ya dar ese paso. Y vamos a empezar pues desde el principio. Cuando nosotros venimos a este mundo, a este planeta, venimos desde que encarnamos, venimos siempre con un propósito. Lógicamente, ese propósito se nos borra antes de nacer y después en la vida que llevamos a cabo, los años que vivamos, pueden ser desde pocos años hasta muchísimos años, eso depende de nuestro plan establecido en la encarnación en que estemos. Tenemos que buscar ese plan, desarrollarlo, pero para buscar ese plan y desarrollarlo debemos pasar una serie de, digamos, retos para conquistar principalmente y primeramente a nuestra mente. Nuestra mente es lo que vamos a conquistar porque es lo que vamos a tener que limpiar para efectuar esa realización personal, porque nuestra mente va a ser el que nos va a poner los condicionantes, los impedimentos. Entonces, digamos que la vida en sí es el periodo de tiempo que tenemos para liberarnos, aprender y superar esos condicionantes que ya nos hemos puesto antes también. Ya venía preconcebido, ya ha venido todo estipulado, ya venía todo estudiado y cada cosa en su sitio. Por lo tanto, cuando somos niños, ya sabemos que tenemos unos talentos, cada niño pues desarrolla ciertos talentos, otros niños no descubren el talento en la niñez o en la adolescencia, sino que lo descubren ya cuando crecen y se hacen más adultos, es cuando empiezan a descubrir realmente el camino que quieren seguir, pero sí que es afín a todo el mundo esa búsqueda interior, independientemente del camino que cada uno tome. Lo que sí que es igual para todos es el camino o la búsqueda, digamos, la búsqueda interior que cada uno tiene y la meta.
Porque independientemente de con qué nos vayamos a realizar, independientemente con qué camino hayamos tomado, de fondo o subliminalmente está la causa de por qué lo hacemos, que siempre es evolucionar, mejorar como seres, para tener un aprendizaje y cuando desencarnemos, llevarnos ese aprendizaje subliminal o interior, que es el que muchas veces no hacemos conscientemente, aunque vivamos toda la vida, ¿no? Hay personas que hacen todos sus retos, no son conscientes de que están haciendo un camino evolutivo y simplemente se dejan llevar y lo van haciendo y van conectando con su alma. Otra gente se pierde en la búsqueda, buscando fuera de sí mismos, buscando diferentes caminos y a veces diferentes técnicas, diferentes vidas y muchas veces pueden llegar hasta a perderse en la búsqueda si no se centran en la búsqueda hacia su interior, si no enfocan hacia su alma esa búsqueda. Entonces lo que venía a exponer yo aquí es que para desarrollar todas esas intenciones de planes de vida debemos perder el miedo. Lo que primero nos va a condicionar es el miedo. Pero ya no solo el miedo a ciertas cosas, sino los miedos más profundos o los miedos más instintivos. Por ejemplo, uno de los miedos que nos impide avanzar y que muchas veces está oculto, lo os he comentado alguna vez, es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es uno de los principales miedos que tenemos a la hora de hacer cambios, porque hacer un cambio supone morir. Una parte de nosotros tiene que morir para que nazca algo nuevo. Entonces esa pérdida es lo que nos da miedo a hacer, perder el control, perder, pues quedarnos solos, el fracasar, etcétera, etcétera, ¿no? El miedo al fracaso, y que también forma parte de la pérdida. Todo lo que sea perder el control o la pérdida es lo que nos va a atar a no poder realizar ese cambio. Y ese miedo está muy profundo. Lo tenemos muy inconsciente. Porque no lo asimilamos, nuestro miedo lo asimilamos a otras cosas, pero nunca lo vamos a relacionar con ese miedo a la muerte, ¿no? Cuando encarnamos aquí, en esta vida, en esta encarnación que tenemos ahora, o unas otras que hemos hecho, hemos tenido que abandonar algo mejor. Hemos hecho una transición, hemos dejado un plano donde estábamos y hemos venido a encarnar aquí aun sabiendas de que tenemos muchos retos, muchas responsabilidades que asumir, que incluso habremos elegido enfermedades para pasar, y sin embargo hemos venido a arriesgarnos, a apostar por nosotros. Entonces tenemos que ser consecuentes con esto, con nuestra misión vital, nuestra búsqueda interior, y empezar a despertar poco a poco. ¿Cómo empezamos a despertar? Digamos que ese sería uno de los primeros pasos, de empezar a despertar a la nueva realidad que estamos enfocados a hacer. Pues ser conscientes de las cosas que nos van ocurriendo, las cosas que nos van pasando, ya sean del ámbito que sean, laborales, ya sean familiares, ya sean vitales, no importa, son retos ya que estaban predestinados o estaban ya concertados para pasarlos. ¿Qué es lo que nos va a limitar a hacerlos?
Pues como os he dicho antes, la mente. La mente es la que va a obstaculizar en todo momento lo que vais a intentar hacer. Por lo tanto, ¿cuál es la pauta a seguir? Además de despertar, el ser consciente, asumir riesgos. Tenemos que arriesgarnos incluso cuando tenemos que perder. Incluso a veces sabemos que vamos a perder, pero vamos a perder algo que ya no vamos a necesitar, aunque estemos muy apegados a lo que vamos a perder. Y sabemos, somos conscientes de que lo que vamos a ganar o vamos a aprender nuevo nos va a hacer crecer todavía más, va a hacer que nos desarrollemos y hagamos ese cambio vital, esa transformación, esa metamorfosis. Entonces, el miedo a la muerte, vamos a decir que es el primer tropezón que vamos a tener, incluso nos va a seguir durante el proceso. Tenemos que perder el miedo a morir, pues porque cuando intentamos hacer una metamorfosis, vamos a morir totalmente. Algo de nosotros va a dejarnos. Y eso, si queremos cambiar, es inevitable. Algo de nosotros tiene que desaparecer de nuestra existencia para dejar paso a la nueva vida, a la nueva ciclo, a la nueva etapa. Como ya sabéis, todo nace, crece y muere. Todo. Nosotros nacemos, crecemos y después morimos. Los ciclos de nuestra vida nacen, crecen y mueren. Todo en esta vida lleva el mismo proceso de nacimiento, de crecimiento y después de muerte. Por lo tanto, si nosotros tenemos mucho apego, estamos muy aferrados al estilo de vida que tenemos o tenemos mucho arraigo a las cosas que tenemos, lógicamente esto nos va a dificultar el hacer la metamorfosis porque nos va a impedir desprendernos de aquello que más apego tenemos. Y cuando hablo de apego es un apego de dependencia, de algo que dependemos. Algo que no sabemos vivir si no dependemos de eso porque nos produce seguridad. Y ahí entra otra vez el miedo a la pérdida, a la muerte, que desaparezca, a extinguirse y no quería quedarnos en soledad o quedarnos peor que es cuando estábamos antes. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de que la vida nos trae un cambio vital, empezaremos a notar que algo nos empuja. Nuestro interior nos va a empujar hacia lo nuevo. Y esto nos va a dar miedo también, el miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Porque vamos hacia algo que no controlamos. Vuelve otra vez el miedo a perder el control, a la pérdida. Como veis, todo está muy relacionado con el miedo, sí. Pero para que podamos hacer esa metamorfosis vital, la forma de perder el miedo y de enfocarse y enfrentarse al miedo es realizando las cosas incluso con el miedo que tenemos. Porque el miedo va a estar siempre ahí. Es defensa nuestra, que siempre vamos a tener miedo oculto en nuestro subconsciente. Entonces, por pequeña que sea nuestro cambio, debemos hacerlo incluso con miedo. Si, por ejemplo, vamos a comprar algo nuevo, no sé, algo que nos guste y nos produce cierta inseguridad a la hora de adquirir una nueva cosa, es ese miedo a que nos va a salir bien, por ejemplo, en algo tan chabacano como una compra. Lo tenemos también ahí presente, pues nos da miedo que lo que compramos nuevo a lo mejor no sea lo suficientemente bueno,
o no cumpla las expectativas de lo que vamos a hacer. Entonces ya nos frena, porque no sabemos muy bien si lo vamos a hacer. Si no metemos ese miedo, por al final incluso terminamos pensándonos en no comprar lo que necesitamos. Y a veces pasa lo contrario, que lo compramos impulsivamente sin pensar las consecuencias tampoco de lo que estamos haciendo. Los extremos tampoco son buenos en sí mismos. Esto pasa también a la hora de, por ejemplo, emprender una relación. Está ese miedo de que si la relación va a salir bien, si vamos a ser suficientemente buenos, etcétera, etcétera. Vamos a tener mucho miedo en que todo vaya fluido. Cuando una vez estamos en la relación tenemos miedo a la pérdida, al fracaso. Entonces ya veis el miedo, lo condicionante que es, lo presente que está en nosotros, ¿no? Está mucho más presente de lo que realmente somos conscientes. Incluso cuando nos vamos a algún sitio nuevo, tenemos miedo inconsciente de si llegaremos bien, o si cuando estemos allí estaremos bien, o cómo será. Siempre se despierta esa inseguridad, ese miedo. Claro, conforme se van venciendo estos miedos, vamos creciendo y nos vamos desarrollando y vamos perdiendo esos miedos, los vamos venciendo, los vamos superando. Si esto no se hace, si no superamos esos pequeños miedos, al final el miedo crece en nosotros, se hace mucho más grande. Se hace tan grande que nos limita, nos bloquea, nos paraliza. Y al final cualquier cosa que queremos hacer está siempre bajo el yugo del miedo. Y ni siquiera nos atrevemos ni a intentarlo, porque ya pensamos que habrá un fracaso o habrá una pérdida. Ya lo damos por supuesto, y esto lo creamos en nuestra mente, ¿no? Esos pensamientos los materializamos, aunque no sea verdad. Entonces siempre ponemos las palabras para calificar esto, que esto es imposible, esto es muy difícil, esto no se puede hacer, es una utopía. Son palabras que nos separan de nuestra meta, ¿no? Digamos que nos excusa para no arriesgarnos a hacerlo. Si una cosa es difícil, pues ya tenemos la excusa para no hacerla porque es difícil. Nosotros no somos capaces, empieza el mecanismo mental y al final nos creemos y que no somos capaces. Porque ha podido más es el que sea difícil como condicionante para que no podamos hacerlo. Y esto que son palabras tan del día a día, difícil, una palabra que usamos muchísimo, pues al final la vamos interiorizando y al final las cosas se vuelven difíciles de verdad porque las estamos creando sin darnos cuenta. Entonces, cualquier cosa que vayamos a realizar, hacer, ya sea un cambio de vivienda, un cambio de vida, un cambio de trabajo, vamos a encontrar con todos estos condicionantes y más los condicionantes de la gente de nuestro alrededor. Gente que tendrá envidia, que a lo mejor no quiere que avancemos, gente que nos va a apoyar, nos va a animar, nos va a empujar a hacerlo y se va a sentir contentos de que lo hagamos, gente que no querrá que lo hagamos porque debemos estar donde estamos, porque somos como somos y no debemos de cambiar, y eso también nos puede influir a otro nivel. Entonces es todo un cúmulo de circunstancias que nos van limitando poco a poco, van haciendo merma en el avance que hacemos. Y todo esto pasa incluso mucho en escala interior, cuando hacemos ejercicios de interiorización como meditación, o ejercicios o incluso practiquemos alguna disciplina, si no aceptamos esos retos en nuestro entrenamiento, y no arriesgamos más, no vamos más allá por todos estos condicionantes, no podemos avanzar en nuestra práctica. Esto ocurrirá en todos los ámbitos prácticos de realización que hagamos en la vida.
aunque no seamos conscientes. En meditación, lógicamente, nos tenemos que hacer una limpieza para evitar estos condicionantes. En la vida, tenemos que hacer una limpieza para que los condicionantes también no nos afecten en las decisiones y los cambios. Entonces, todo esto digamos que es el principio. Digamos que esto sería buscar un equilibrio psicológico. Buscar el equilibrio psicológico es buscar la paz interior, más o menos, digamos, en el argot espiritual, digamos que tener una paz interior sería tener un equilibrio psicológico, porque eso es lo que nos da paz. Entonces, lo primero que buscamos es ese equilibrio, el estar en una paz, porque cuando nos encontramos en paz y estamos tranquilos es cuando verdaderamente nos vemos motivados para hacer cosas. Mientras estamos dentro del rum rum, de los pensamientos, del miedo, no somos capaces porque estamos con los condicionantes. Y salir de ahí es decisivo. Salir de ese bucle del miedo, de condicionantes, de creencias, de limitaciones, digamos que es la barrera que más cuesta salir y la que más limpieza necesita. Necesitamos, eso se hace limpiando esquemas, limpiando pensamientos, limpiando creencias. Y claro, para limpiarlas hay que dejar ir. Si nosotros creemos que somos unas personas inseguras y creemos que somos inseguros, hay que dejar ir esa creencia de que somos inseguros. Está claro que es algo que a lo mejor de hoy para mañana no se va a producir esa limpieza, porque se necesita un tiempo, un ciclo. Pero si empezamos con pequeñas cosas diarias, en pequeñas cosas cotidianas, y vamos poco a poco arriesgando cada vez a más, llevando un autocontrol y un autoanálisis, y como he dicho algunas veces, o en muchos cursos, muchas veces, en esa observación interior, ser observador, es llevar un autoanálisis neutral, sin juzgarse, sin juzgarnos. Es lo que nos va a ayudar a empezar a hacer limpieza. Empezaremos a hacer limpieza. Y al empezar a hacer limpieza, empezaremos a tener conciencia. Empezaremos a saber el por qué hay que hacer limpieza. Porque primero estamos dentro de los condicionantes y los pensamientos, no vemos la causa ni el porqué de por qué hacer limpieza. Porque estamos dentro del bucle. Incluso si nos atrevemos a hacer limpieza ya será mucho. Pero cuando ya empecemos a limpiar la mente, aunque sea con chiquititas cosas, pequeños detalles de nuestra vida, empezaremos a hacernos más observadores, más exigentes, porque una cosa lleva a la otra. Mientras que la mente tiene el poder, esto no es posible. Pero cuando ya empezamos a salir de la zona de confort, empezamos a hacernos exigentes. Empieza la fuerza de coger impulso. Y si seguimos liberándonos, cogeremos cada vez más fuerza, más impulso. Nos sentiremos mejor con nosotros mismos, más orgullosos de nosotros mismos y de nuestro esfuerzo, de nuestro desarrollo y de nuestros logros. Y esto es lo que nos va a dar más motivación para todavía continuar haciendo más limpieza, más progreso, más liberación. Una vez hacemos la limpieza mental, esto nos va a procurar una limpieza emocional. Todo lo que sea limpiar pensamientos no nos va a poder sentir igual. Vamos a tener una limpieza emocional. Y vamos a ver la vida desde una perspectiva más real, más neutra, menos condicionada por todos esos condicionantes, miedos, etc. Aún no habremos hecho la metamorfosis. Todavía siguen más pautas. Primera pauta, limpieza. Segunda pauta, progresión. La progresión es arriesgar más. Una vez hacemos la limpieza, que estamos un poco libres de condicionantes,
No estaremos totalmente libres, pero sí, en grado, habremos liberado bastantes condicionantes. Y al liberar condicionantes y miedos, lo que nos va a suceder es que nuestra vibración va a ascender. Vamos a vibrar más alto. Ya no nos va a afectar esa dinámica de miedos y condicionantes. Estaremos escapando de esa vibración. Cambiaremos ya nuestra vibración. Vibraremos de otra forma, una vibración más alta. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que vamos a conectar más al tener menos pensamientos con nuestro inconsciente, nuestro ser, nuestra alma, con nuestra conciencia. Nuestra conciencia se va a expandir. Vamos a ser capaces de percibir más, de ver más allá de la propia mente. Y esto es lo que va a empezar a hacer nuestra escalada hacia la metamorfosis. Una vez ya hagamos esta escalada hacia la metamorfosis, de arriesgar, empezaremos a tomar decisiones en la vida, porque ya empezaremos a saber cómo dejar atrás aquello que ya no necesitamos. Empezaremos a tener un criterio. Empezaremos a dejar condicionantes atrás, a tomar decisiones sin ya la aprobación, tanta aprobación de los demás, ni tantos reproches de nosotros mismos. Con lo cual, estaremos ya dentro de una vibración más alta, dentro más de la guía interior y de la guía de los seres que están entre nosotros guiándonos en el proceso. Porque tenemos seres que nos van guiando en nuestra vida, que son guías personales, que nos van llevando de la mano, pero siempre nosotros tenemos que hacer las cosas, no ellos nos van a hacer para nosotros. Ellos nos van a ayudar a hacerlas, pero no las van a realizar por nosotros. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por mucho que pidamos, mucho que nos esforcemos, si nosotros no ponemos nuestra voluntad, ellos no van a darnos ayuda incondicional. Siempre habrá unas limitaciones. Por lo tanto, cuando ya tomamos las decisiones y hacemos los cambios, empezarán a haber cambios de vida, empezarán a venir cambios a lo mejor de trabajo, cambios de pareja, etcétera, etcétera. Cada cual, según sus necesidades circunstanciales e interiores, realizará un cambio de una forma o un cambio de otra. Tal vez no le demos importancia a estos cambios, pero son momentos trascendentes importantes para nosotros, porque nos sacan totalmente de lo que ya no estamos haciendo y vamos a tener que hacer algo nuevo. Aunque sea algo similar a lo que ya hacíamos, o que de un trabajo que hacíamos, lo hagamos en otro lugar con el mismo trabajo, las circunstancias son distintas y seguramente nosotros haremos las cosas de otra forma. Todo esto a nivel material, consciente, cercano, son los primeros pasos. La limpieza y la progresión y arriesgarse a tomar decisiones. Cuando ya tomamos decisiones, que hemos hecho ya una limpieza mental, ya nos sentimos más con esa paz interior, con ese equilibrio emocional, vienen ahora los retos más profundos, lo que más cuestan de trascender, que es el del conocimiento interior. Cuando llegamos a esos retos de que interiormente sabemos que estamos haciéndolo bien, pero nos falta algo y no sabemos exactamente qué es. Muchas veces sabemos que tenemos que cambiar algo, hacer algo, pero no se define bien lo que es. Y empezamos a buscar fuera. Y aquí muchas veces nos perdemos y volvemos a la fase primera, que nos ensuciamos otra vez. Tendríamos que volver a hacer otra limpieza. Si nos damos cuenta de este detalle, es que los dos primeros pasos que hemos dado no los hemos hecho todavía, no hemos completado el proceso. Por esto
al tomar estas decisiones más profundas, nos da todavía miedo hacer esos cambios profundos. Porque cuando ya nos enfrentamos a nuestra realidad interior, a lo que el alma nos está pidiendo que hagamos, aquí hay que romper líneas. Porque enseguida va a entrar la mente a decir, ¿qué estás haciendo? Esto no es real. Cuidado, ¿qué van a hacer? ¿No ves que tú no sirves para esto? Y volvemos a la fase 1, que es no estamos limpios. Nos puede hacer retroceder o anclarnos otra vez en la fase 1 y perdernos en ese bucle otra vez. Por eso las líneas, digamos que son importantes para empezar la metamorfosis. Si no hacemos sinceramente una limpieza mental, si no sinceramente arriesgamos en los cambios pequeños para después dejar paso a los pasos más grandes y después a los pasos interiores, no cruzamos la línea. Y una vez cruzamos la línea, que hacemos un cambio interior y ya notamos que nosotros hemos cambiado. Por dentro, hemos conectado más con nuestra alma y ya todas las cosas que veíamos antes que nos valían o que nos afectaban, ya nos van afectando. Ya no nos valen los argumentos, ya no nos afecta lo que nos pasaba antes a nivel de baja vibración o de dolor. Ya no nos afecta muchas otras cosas que ya vemos más como mundanas. Pero hemos roto una línea mental y nos hemos liberado. Eso ya es el principio de la metamorfosis más profunda. Ahí empezamos con, digamos, a formar la crisálida. Aún no hemos salido de la crisálida como mariposas, sino que hemos llegado hasta ahora, hasta la construcción de la crisálida. Nos estamos metiendo dentro de la crisálida para hacer el cambio, porque nos estamos metiendo hacia dentro de nosotros mismos para hacer cambios más profundos que los que solemos hacer en la vida cotidiana, aunque todo tiene relación, como hemos visto. Entonces, cuando empezamos a formar la crisálida, que son esos cambios interiores, vamos a profundizar hacia momentos más profundos de miedos. Y ahí es donde va a volver otra vez el miedo a la muerte, con más claridad. Porque ya empezaremos a separarnos un poco de la mente. Y esto, nuestra mente lo va a catalogar como una muerte. Nos va a intentar por todos sus medios que no muramos en esa muerte simbólica. Que no muramos, que no desaparezca quien somos, que no perdamos la identidad. Que cómo éramos, cómo creíamos que éramos, cómo pensábamos que éramos, qué es lo que hacíamos con los demás, cómo nos relacionábamos con todo, que no se pierda todo eso. Porque lo asimilamos al carácter, a la forma de ser, que todos los miedos, condicionantes, culpas, etcétera, pensamos que es nuestro carácter. Entonces la mente nos está diciendo que no perdamos la identidad, que estamos muriendo, que no lo hagamos. Y ahí nos volverá otra vez a enviar a la fase 1, a la limpieza. Lo tenemos otra vez en el bucle. Cuando no pasamos esa línea, a perder el miedo a la muerte, aunque sea una muerte simbólica, nos hace volver. Y ese es el miedo que encontramos los buscadores o los que buscamos la realización personal a nivel de espíritu, a nivel de alma, a nivel de crecimiento. Esa línea es la más difícil de romper porque rompes la barrera entre lo material y lo espiritual. Dejas de depender de lo material, de la mente, del miedo, de lo físico, el apego, y ya tienes que lanzarte a lo espiritual, al diálogo con el alma, al diálogo con el ser. Entonces es similar a la muerte física. Es muy similar.
Nuestra mente lo relaciona tal cual. ¿Qué va a hacer la mente? Preservarnos de que no muramos. Siempre va a evitar la muerte. Y ahí es donde entra el trabajo nuestro de confiar. Confiar en nuestra guía interior. Lanzarnos a veces un poco a ciegas. ¿Vale? Lanzarse a ciegas no quiere decir que lo hagamos de forma inconsciente y abrupta y porque sí, sino que nos vamos a dejar llevar hacia lo que el ser nos va guiando. Y esto da mucho miedo. Dejar nuestra vida en manos de nuestra alma da muchísimo miedo, pánico, porque es algo que hemos olvidado, es algo que hemos borrado para venir aquí a crecer y volver a la esencia, a retomar el camino del alma consciente aquí, sin haber muerto físicamente. Para nuestra mente le ha llegado el momento de morir. Y esto da mucho pánico. Y volvemos hacia atrás otra vez. O volvemos hacia atrás o nos perdemos en una rueda de ilusión. Nos podemos perder en una rueda imaginaria. Podemos crear otras realidades y podemos perdernos en esas realidades y en esas fantasías. Si es que ese sería otro peligro que podemos correr a la hora de hacer una metamorfosis profunda, una transformación. Perdernos en esa ilusión, el ego va a crear, si no quieres muerte, te voy a crear una muerte, una vida nueva. Y crea una ilusión, una fantasía, pero no es una realidad. Y si entramos en esa fantasía, volvemos otra vez al momento de la limpieza mental. Tendríamos que volver a limpiarnos. Todo el trabajo no está perdido, porque todas las limpiezas que hacemos siempre quedan. Pero cuando entramos en esa fantasía o en esa irrealidad, nos cegamos. Entonces la mente vuelve a tomar el control y al tomar el control crea una ilusión, una película que nos condiciona a perder la conciencia e irnos hacia otras realidades fabricadas por nuestra propia mente. Y esas realidades son de diferentes tipos, incluso puede llevarnos hasta otra vez hacia el miedo, a quedarnos quietos, no movernos porque hemos ido demasiado lejos. Nos hemos arriesgado demasiado y hemos ido demasiado lejos y hemos perdido el control. Y menos mal que yo estaba aquí, dice la mente, para salvarte. Porque si no estuvieras perdido, hubieras desaparecido. Y crea una ilusión, una fantasía agradable para nosotros, para que nos quedemos en esa fantasía. Y ahí sí que es más difícil resurgir. Tiene mucho más trabajo. Porque hemos hecho que nuestro ego gane. Está en un pedestal y para bajarlo de ese pedestal es mucho más costoso que la persona que no es consciente de que está creciendo. La persona que no es consciente de que está creciendo crece y lo hace porque quiere. Y tiene el ego, incluso se enfrenta al ego porque no es consciente del peligro del ego. Y lo hace y el ego no puede con él. Pero que crea ese pedestal en ese momento se encierra dentro de una coraza que ya es muy difícil quitarse o cuesta mucho romper esa coraza para volver otra vez a esa transformación, a esa metamorfosis de abandonar todo lo físico. Por esa línea entre lo físico y lo espiritual, o lo físico y lo sutil, como queréis llamarlo, se rompe. Se rompe cuando ya de corazón, ya desde nosotros mismos
decimos, voy a hacerlo. Voy a hacerlo porque quiero, por amor, porque necesito hacerlo, porque es lo que tengo que hacer. Esa decisión es la que rompe la crisálida, y al romper la crisálida ya sale la mariposa. La mariposa no sabe a dónde va, no sabe qué vida le espera, pero sí que sabe que no tiene las limitaciones de cuando era una larva, era un gusano. Cuando era un gusano se tenía que arrastrar, le costaba todo mucho más, le sufría, etc. Tenía una vida armónica también, pero a lo mejor le costaba mucho todo. No podía, por ejemplo, elevarse, volar. Cuando ya eres una mariposa, ves ya reconoces que eres una crisálida, que has muerto y has nacido, y ya la mente no ha podido hacer nada. La mente ha aceptado que tú eres una mariposa y ha dejado atrás el gusano. Cuando ya eres una mariposa, ya estás viviéndolo todo desde el ser, ya te has arriesgado. Y esa es la transformación, la metamorfosis completa. Cuando ya estás en ese estado, ya tu vibración es la vibración de tu ser, tu alma. Cuando bajas de vibración, te das cuenta enseguida de que no es la vibración tuya la que está bajando, es la vibración que tu ego intenta de nuevo conquistar, pero ya no tiene fuerza. Y la mariposa sigue volando y crea una vida nueva. Si nosotros hemos decidido hacer un cambio vital, estamos ya en esa metamorfosis completada. Pero para eso tenemos que aceptar la muerte simbólica de nuestra mente. La mente tiene que morir y al morir tiene que abandonar el miedo. No abandonarlo al 100%, porque mientras estemos vivos tendremos miedo, pero no será afectada por el miedo. El miedo será solo un reto, no será un obstáculo ni una parálisis. Tendremos dudas, seguramente tendremos dudas, pero las dudas no serán algo que nos hagan paralizarnos. Simplemente sabremos por qué tenemos dudas, seremos conscientes. Como veis, la visión de la mariposa es diferente a la del gusano. La visión del ser, del alma, es diferente a la visión de la mente. Es entonces cuando toma el control la conciencia, el alma, y la mente queda subordinada a ese control, ya no tiene el poder. Entonces se forma una unidad que va dirigida por el alma, y la mente es el instrumento de esa alma. Entonces la mente se desarrolla inspirada por el alma. Es diferente a que tu mente te guíe y te condicione, a que tu ser, tu alma, guíe a tu mente, y tu mente en armonía con tu alma viva la vida, comprenda, porque la vibración es más alta, se cambia todo mucho más al polo positivo. No vamos a escapar del sufrimiento. El sufrimiento vamos a tener alguna vez en la vida, pero no nos va a afectar el sufrimiento como un drama humano, como un dolor. Nos va a afectar el sufrimiento como un reto y nos vamos a elevar por encima del sufrimiento, aunque tengamos que pasar por una situación de malestar, pero ya nos va a afectar ese malestar. Simplemente lo vamos a realizar, lo vamos a trascender. Y esto nos va a proporcionar conocimiento, sabiduría, discernimiento,
en un momento de sufrimiento que nos vemos ofuscados por el dolor, por la ansiedad y por el miedo, cuando estábamos dentro de la mente éramos el gusano. Cuando estemos ya, hemos hecho la metamorfosis, estamos en conciencia desde el alma, lo veremos como algo que forma parte de la mente, que hay que ocuparse, hay que solucionarlo, pero no nos vamos a dejar llevar por ese sufrimiento ni nos va a afectar porque su vibración no es suficientemente fuerte para que nos afecte. Y a partir de ahí, la mariposa vuela, tiene una vida nueva, diferente. Nosotros como seres liberados y habremos hecho esa metamorfosis, seguiremos con una vida nueva que nos va a sorprender cada día porque va a ser todo nuevo cada día. Incluso lo cotidiano va a ser nuevo. Veremos desde una perspectiva diferente. La mariposa lo ve desde una perspectiva diferente. La ve desde arriba. Si quiere bajar abajo, baja a verlo. Si quiere elevarse sobre las cosas, se eleva. Nosotros podremos bajar abajo a lo más mundano y podremos elevarnos encima de lo material, de la mente. Porque estaremos en vuelo libre. Nuestra mente estará más abajo que nuestro ser. Y esa será la metamorfosis, los pasos, las causas, el porqué. Y una vez estemos en ese punto, sabremos mucho mejor nuestro propósito, que es el de evolucionar, crecer, mejorar, conocer, amar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto sería la metamorfosis. Primero una limpieza mental, aunque sea de las pequeñas cosas, que nos lleva a un equilibrado emocional, tomar decisiones y arriesgarse a tomar decisiones para perder el miedo. Cuando esas decisiones se toman, nos da pie a tomar decisiones más profundas, hasta que nos lleva, los ciclos nos van llevando a decisiones trascendentales de romper entre lo material para irnos hacia lo espiritual, pero sin perdernos en la fantasía que nos puede crear el ego si no rompemos, si no cortamos con los apegos. Muy bien. Más o menos lo que quería comentaros era esto. Que hay que perder el miedo a la muerte. Que ya hemos muerto otras veces. Y hemos vuelto a nacer. Que el miedo que tenemos a morir es producto de nuestra mente. Es la que nos dice que hay que tener miedo a morir. Hay que tener dudas, hay que tener inseguridad. Y una vez trascendemos el miedo a la muerte, sabremos asumir retos. Y con los mismos retos nos iremos quitando los miedos y el miedo a la muerte.